41 lección de teología moral especial y la última para concluir esta asignatura. Pongámonos entonces en las manos del Señor y oremos con el Salmo 118, un salmo que nos ha acompañado durante todas estas 40 clases y que nos ayudan pues en este sentido que tiene este llamado o este imperativo moral pues que tiene este salmo, que nos invita a la obediencia. Bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Salmo 118. Enséñame, Señor, el camino de tus normas para que lo siga. Instrúyeme para que observe tu ley y la practique de todo corazón. Guíame por el camino de tus mandatos, que son mi delicia. Inclina mi corazón hacia tus preceptos. Apártalo de la avaricia. Desvía mis ojos de lo vano. Dame vida con tu palabra. Cúmpleme la promesa que hiciste a quienes te respetan. Aparta de mí la humillación que temo, porque tus mandamientos son buenos. Mira, cuando anhelo tus decretos, dame vida con tu salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hagamos entonces un amplio resumen de todo el contenido de la asignatura de teología moral fundamental y especial, que se compone, al menos en la universidad donde yo di esta clase, de 5 semestres. 2 moral fundamental y 3 morales especiales, 5 semestres. Sin embargo, nosotros lo hemos resumido en 40 clases. Pero bueno, es una motivación para que ustedes sigan profundizando. El contenido entonces de la teología moral. Una breve historia, creo que no la hicimos, pero sí dijimos más o menos las fuentes de la teología moral. En primer lugar, el magisterio, la teología, la Sagrada Escritura. Esas son las fuentes de la teología moral. La tradición principalmente, por supuesto, también. Después un poco el concepto de teología moral cristiana, que es de acuerdo a la revelación, y la ética natural de acuerdo a la razón humana. La historia de la teología moral basada principalmente en la patrística, en los santos padres, hasta San Agustín, que con San Agustín inician la época de la escolástica con Santo Tomás de Aquino, y luego el desarrollo histórico pues de esta ciencia como una ciencia independiente dentro de la teología moral, hasta llegar a la renovación moral en la Iglesia y en la teología con el Concilio Vaticano II, ¿verdad? Eso un poco lo señalamos únicamente, no hicimos nada profundo. Bien, después vimos un poco el fin último del hombre, la moralidad y el fundamento de la moralidad cristiana, que está basada en la antropología de la revelación, o sea que está sustentada en la verdad revelada en la Sagrada Escritura principalmente, y señalando el origen del proyecto de Dios, que era la creación y la elevación del hombre, pero por el pecado de nuestros primeros padres, el hombre cayó
se separó de Dios, pero Dios en su infinito amor le ofrece la redención. Y con esta redención en su pedagogía divina, a través de toda la historia de la salvación, pues Dios empieza a guiarse, a guiar al hombre, a formarse un pueblo en primer lugar, con Abraham. Y después, pues, la formación que viene dando Dios a este pueblo, que quiere infundirle, ¿verdad? Los fundamentos, valga la repetición, los fundamentos de la moralidad cristiana, enseñándoles la bondad de la creación, la bondad común, la bondad moral común que tiene toda la especie humana, esta criatura espiritual y cuerpo y alma, y la bondad que tiene entonces, porque viene de Dios, de la moral para el hombre, ¿verdad? Bien, pero sin embargo, como les decía, pues Dios, al elevar al orden sobrenatural al hombre, pues también eleva su moralidad, la moralidad de su acto, ¿verdad? Para eso Dios le da una participación en la vida divina de Dios al hombre, a través de la gracia creada y la presencia de Dios en nosotros, o sea, la inhabitación de Dios en nosotros, ¿verdad? Entonces también tenemos que estar claros en este análisis de la moralidad y su fundamento en la antropología teológica, ver pues que cómo debe ser la moralidad del hombre caído y redimido, cómo nos debemos comportar, las heridas que ha ocasionado en nosotros el pecado original y cómo sanarnos a través de todo el camino ordinario que Dios nos propone dentro de la iglesia, principalmente con los sacramentos y los mandamientos, y cómo debe ser, pues, por lo tanto, con este aporte divino para el hombre, cómo debe ser la conducta moral de este hombre nuevo, este hombre a la estatura de Cristo, el hombre perfecto, ¿verdad? Entonces, la bondad moral del hombre se debe identificar con Jesucristo, y que también la iglesia como comunidad de salvación es la que continúa esa presencia y esa acción de Cristo para que la moralidad del hombre nuevo, caído y sanado, pues siga identificándose con Cristo, el hombre perfecto. Bien, después hablamos un poco de la libertad, ¿verdad? Vimos los conceptos de libertad, el concepto de lo que es el acto humano, la actuación de la libertad, un poco la naturaleza y el defecto que tiene la libertad creada en el hombre, porque como somos imperfectos, pues la libertad tiene también sus defectos en el hombre, no por parte de Dios, sino por la actitud del hombre, ¿verdad? Y dentro de eso, vimos, miremos, o vamos a ver, o busquemos cómo perfeccionar, pues, esa finalidad que tiene la libertad, esa libertad como autodominio, y también ver la posibilidad de obrar el mal signo, o sea, obrar mal, pero que en esencia la libertad se mantiene como don de Dios, y cómo el hombre se hace esclavo de la libertad por el pecado, más bien se convierte en un libertinaje su propia libertad por el pecado, ¿verdad? También cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros con nuestra libertad, ¿verdad? Y ver un poco cómo son los actos humanos, ¿verdad? Conocerlos por la conciencia. Porque dentro de la libertad del conocimiento, la razón y todos los medios que el Señor nos ha facilitado para que nos conduzcamos a imagen de Cristo, Él nos da actos humanos donde nosotros podemos sentir la advertencia de la conciencia moral que tenemos, ¿no? Una conciencia que todos la traemos, una libertad
que todos podemos darle consentimiento de nuestra voluntad, pero que ese consentimiento pues tiene que ser perfecto. Sin embargo, el conocimiento puede ser imperfecto porque nosotros somos imperfectos, lo dijimos anteriormente. El consentimiento de la voluntad también tiene que ser libre, directo, voluntario, ¿verdad? Y para esto, pues, para enmarcar la responsabilidad de nuestras decisiones, pues hay reglas sobre el consentimiento, ¿verdad? Pero al consentimiento humano le juegan un papel las afectividades sensibles. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que en nuestro acto de voluntad, los afectos, o sea, las pasiones, son las que interfieren de una manera positiva o de una manera negativa en nuestro acto humano, dependiendo de la decisión que nosotros tomemos dentro del consentimiento de nuestra voluntad. ¿Verdad? Hay un influjo de las pasiones en los actos humanos, porque tenemos que analizar las pasiones y el pecado original, las pasiones y los pecados personales. Debemos analizar la concupiscencia, que es una herida que tenemos en el alma, una herida que nos debilita en cuanto a nuestra libertad y en nuestra voluntad de decidir lo bueno y rechazar lo malo. Recordemos lo que pasaba con San Pablo, que él decía: hay dentro de mí algo que me hace imperfecto, hago lo que no quiero y dejo hacer lo que sí quiero. Eso es un poco las pasiones que tenemos dentro que influyen, ¿verdad? Por debilidad, por la concupiscencia, por la consecuencia del pecado original. También vimos un poco el tema de las pasiones, ¿verdad? Las pasiones que te pueden arrastrar a lo concupiscible, o sea, que te dan posibilidad de pecar, incluso el amor, el odio, el gozo, la tristeza, el dolor, ¿verdad? Y las pasiones irascibles, lo que te cambian tu carácter, ¿verdad? Por ejemplo, la esperanza, la desesperación, el temor, la audacia, la ira. ¿Ve? Y cómo la gracia de Dios interviene en el libre obrar del hombre, en la libre actuación. O sea que nosotros tenemos las pasiones. Decíamos que las pasiones no son ni buenas ni malas, son parte de la naturaleza humana, la parte sensible, que a veces la podemos convertir en mala si nos conducen a actuar mal. Pero las pasiones, incluso la ira, la desesperanza, el dolor, la tristeza, todas estas pasiones que son de la debilidad humana, te pueden ayudar a salvarte, ¿verdad? Porque por temor a Dios incluso nosotros podemos despreciar el mal, el pecado, la violencia, la maldad y todo lo que puede haber en el corazón del hombre. Hay unos impedimentos a la voluntad que también atenúan la responsabilidad en los actos humanos. Por ejemplo, la violencia. Cuando te viene de fuera la violencia, el actuar humano es involuntario, pero tenés que hacerlo porque si no te matan. Eso te resta responsabilidad ante Dios. No sos responsable de algunos actos malos. No sos responsable, repito, no sos responsable delante de Dios de actos humanos cuando tu libertad, cuando tu voluntad es violentada. La ignorancia también te puede hacer en los dos caminos, hacerte responsable o no culpable o no culpable, ¿verdad? Porque la ignorancia depende de que si es una ignorancia culpable, quiere decir que nunca buscaste la manera de salir de la ignorancia. Por eso tus actos, cuando la ignorancia es culpable, son responsabilidad de cada uno de nosotros. También las pasiones desordenadas son impedimentos a la voluntad, ¿verdad? Por ejemplo, el desorden de las pasiones, principalmente en los malos hábitos, en el sexo, en la gula, en tantos pecados ahí feos, ¿verdad? Que pueden arruinar nuestra propia libertad.
porque al final uno se vuelve esclavo de todos estos males que pueden afectar tu libertad, tu voluntad. Pero también tenemos otra de las pasiones que nos pueden disminuir la responsabilidad ante Dios de nuestros actos, por ejemplo, el miedo, las enfermedades mentales, etcétera, ¿verdad? Bien. Más adelante vimos un poco la ley de Dios, la ley eterna, que es Dios mismo a quien se revela, la ley providente de Dios, las propiedades que tiene esa ley eterna, ¿verdad? El fundamento de la ley eterna, que es la Sagrada Escritura en primer lugar, pero también la ley natural, ¿verdad? Que habíamos dicho que tiene dos cualidades, la ley natural, que por medio de esa pues nos hace responsables a todos los seres humanos. Que la ley natural es universal, es para todos los hombres y para todos los tiempos y es inmutable, no se puede cambiar. Esto es importante que lo tengamos claro. Nadie puede cambiar la ley natural porque ya la traemos impresa en la mente y en el corazón todos los hombres que venimos a este mundo. Por eso es universal y de obligatoriedad para todos los seres humanos, cristianos y no cristianos. Por eso es que la iglesia sostiene que si nosotros no hacemos caso a la ley natural de Dios, no nos vamos a salvar. Por eso decíamos que de fuera de la iglesia no hay salvación. Porque dentro de la iglesia Dios te da los medios para poder lograr cumplir esa ley natural. ¿Y cuáles son los medios? Los mandamientos de la ley de Dios en primer lugar, pero también en primer lugar pondría yo también los sacramentos, por medio de los cuales Dios te regala la gracia. ¿Verdad? Eso es en cuanto un poco la ley natural. Después la nueva ley, que es el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son los elementos que puedan tener esta nueva ley? Que Jesucristo ya la puso. Él dijo dos cosas básicas, principales de la ley de Dios. Dice que la ley se fundamenta en dos mandamientos: el amor de Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo como a ti mismo. Eso en primer lugar. Y el otro, cuando él expresa que él no vino a abolir la ley, sino que vino a darle plenitud y darle cumplimiento. Son dos cosas que no debemos olvidar. Jesucristo vino a darle plenitud a la antigua ley y vino a cumplir la ley, porque casualmente ese fue el pecado de Adán y Eva, no cumplir el mandato de Dios, la desobediencia. Y Jesucristo vino a ser obediente, incluso hasta la muerte y muerte de cruz, dice San Pablo, para que nosotros entendiéramos la responsabilidad que tenemos ante Dios en el cumplimiento de la ley de Dios. Para esto les voy a ofrecer al final un comentario de una ponencia de un sacerdote maravilloso, que se las voy a poner como la lección 42, esa ponencia del padre Juan Jaime Escobar, que quiero que sea como el broche de oro de esta clase. Y por favor les suplico a todos, así como San Pablo suplica, les suplico a todos que los que puedan oírla, que la escuchen, porque no tendría ninguna razón todas estas 41 clases si no escuchamos la 42, que es la obediencia del Hijo amado, se llama la reflexión del Padre Jaime. Pero más adelante les voy a hacer un breve comentario cuando termine esto. Bien, después de la ley que nos trae Jesucristo, ¿verdad? La nueva ley, la ley del amor, la ley perfecta del Nuevo Testamento, también tenemos las leyes humanas, de las cuales tenemos responsabilidad, porque la ley humana es participación inmediata de la ley eterna, ¿verdad? Y por eso hay una obligatoriedad moral ante la ley humana, pero también debe haber una aplicación equitativa de la ley humana, y también hay leyes humanas
que nos dispensan de cumplirla. Primero hay que cumplir la ley de Dios y después a los hombres, dice San Pedro. Hay que obedecer primero a Dios y después a los hombres, porque hay leyes inicuas que ha creado las leyes humanas que tenemos incluso la responsabilidad de no cumplirlas. ¿Y cuáles son la parte equitativa de esta ley humana? La equidad. Porque si no, nos dispensa Dios de las leyes humanas porque a veces son inicuas. Por ejemplo, la aprobación de la ley del aborto. Eso tenemos obligación incluso moral de no cumplir con esa ley del aborto. Por eso me gusta que muchos médicos han puesto su objeción de conciencia para no inducir abortos a las mujeres, principales en países donde ha aprobado el aborto, y hubo un médico que incluso lo echaron preso porque no quiso hacer abortar a una mujer que lo quería obligar, pero por cuestión de objeción de conciencia él no cumplió. Él no quiso cumplir esa ley. Bien, después tratamos el tema de la conciencia moral, ¿verdad? Las características de cómo debe ser la conciencia cristiana, las propiedades de la conciencia cristiana, que tiene que ser libre, tiene que basarse todo sus actuaciones dentro del dictamen moral de la conciencia, y que también la conciencia no te obliga por propia virtud, sino por la del precepto divino. O sea, la conciencia no obliga por su propia virtud. La conciencia no es la que genera la ley, sino que la conciencia es la que la recibe y debe hacerla cumplir. Entonces, por virtud del precepto divino, la conciencia está obligada a cumplir, ¿verdad? También tenemos conciencias que se pueden equivocar. Tenemos conciencia oscurecida por la influencia de la sociedad. Pero la conciencia está llamada, a pesar de las influencias externas, está llamada a acoger libremente la verdad de Dios, ¿verdad? Para no equivocarse. También hemos visto un poco la división de la conciencia, ¿verdad? La conciencia pueden ser verdaderas, conciencias erróneas, conciencia recta, conciencia probable, conciencia dudosa, ¿verdad? Entonces tenemos el deber, en primer lugar, de cumplir la propia conciencia y de obrar en conciencia recta. Cuando nosotros no tenemos la conciencia recta, tenemos obligación de no actuar, ¿verdad? Y cuando nosotros tenemos una conciencia deformada, una conciencia errónea, una conciencia dudosa, hay obligación nuestra para corregir esos errores de la conciencia, de las dudas de la conciencia. Y hay medios para corregir las dudas y los errores de conciencia. Pues, en primer lugar, la oración, el estudio, la petición de consejo, ya los habíamos hablado, todo esto es importantísimo. Y también hay otro elemento que señalar de la conciencia, para pasar a otro tema, es la conciencia, las deformaciones más bien de la conciencia, ¿verdad? ¿Cuáles son las deformaciones de la conciencia? La conciencia laxa, la conciencia perpleja y la conciencia escrupulosa. La conciencia laxa es la que dice, no importa, hagamos lo que importa. Esa es una conciencia laxa que no le importa. La conciencia escrupulosa es aquella que no hace nada por escrúpulo, por falsos escrúpulos. Ay, no, eso es pecado, no lo hagamos. Eso es la conciencia escrupulosa. Y la conciencia perpleja es la conciencia que te bloquea y no haces ni el bien ni el mal. Entonces no te sirve para nada tu conciencia, porque no la utiliza. Después un poco vimos las virtudes, ¿verdad? Las virtudes humanas o virtudes cardinales y las virtudes sobrenaturales, ¿verdad? Las que vienen de Dios.
través de los sacramentos. Son las virtudes sobrenaturales del cristiano. El ser humano tiene dos elementos en su constitución humana, en su naturaleza humana traemos innatos en nosotros las virtudes, hacer el bien, pero también los vicios, ¿verdad? Si nosotros con nuestro hábito desarrollamos las virtudes, pues tendremos un sinnúmero de hábitos adquiridos, pero si nosotros desarrollamos el hábito de los vicios, pues vamos a tener destruida pues la misma conciencia y la misma naturaleza humana, porque vamos a estar inclinados siempre al mal, al pecado, ¿verdad? Bien, las virtudes intelectuales o las virtudes cardinales son las virtudes humanas, ya la habíamos dicho, son los hábitos de los primeros principios que tiene el hombre, ¿verdad? La sabiduría, la ciencia, la prudencia, el arte. Y las virtudes morales humanas también adquiridas, la humildad, el amor, la justicia, la solidaridad, la fortaleza, la templanza, la laboriosidad, la penitencia. Todo esto son virtudes que nosotros debemos de cultivar para que se hagan en nosotros hábitos buenos, ¿verdad? Porque la conexión que tienen todas estas virtudes humanas entre sí y con la ley de Dios, a eso le llamamos virtudes sobrenaturales. Y las virtudes sobrenaturales quiere decir que son virtudes gratuitas dadas por Dios, o sea, infusas, y también los mismos dones del Espíritu Santo son virtudes gratuitas sobrenaturales que Dios nos regala para fortalecer todas estas virtudes morales, humanas e intelectuales, todas estas virtudes adquiridas, ¿verdad? Y las teologales son la fe, la esperanza y la caridad, ya lo habíamos dicho. Todas esas virtudes morales infusas, también los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? El número de los dones, el entendimiento, la ciencia, la sabiduría, el temor, la piedad, el consejo, la fortaleza. Todos estos son dones del Espíritu Santo. Dios nos ha dado el don del Espíritu Santo. Después vimos un poco el pecado en su naturaleza, en su esencia, cómo están divididos en su gravedad, en su en su desigualdad también de los pecados mortales y veniales. Vimos cuáles son las consecuencias del pecado, los efectos del pecado. ¿Qué es lo que te produce en tu alma el pecado mortal? ¿Qué te produce el pecado venial? ¿Cuál es el mal de la culpa y cuál es el mal de la pena? Acuérdense que tenemos que tener claro eso, porque si no, no vamos a poder entender las indulgencias, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los efectos que produce en la sociedad el pecado personal? Por eso la importancia y el empeño de corregir todos los pecados, ya sean mortales o veniales, para no hacernos daño a nosotros mismos ni a la sociedad. Los pecados internos, si acaso no los mencionamos, los mencionaré hoy. Los malos pensamientos, el gozo pecaminoso, los malos deseos, y todo eso están contenidos en el noveno mandamiento de la ley de Dios. ¿Y cuál es el noveno mandamiento de la ley de Dios? No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Ese es el noveno mandamiento, porque el sexto mandamiento es no cometer actos impuros. Después de eso un poco vimos los pecados, ¿verdad? Los pecados capitales. La soberbia, la avaricia, la lujuria, la envidia, la gula, la ira, la pereza, todos estos pecados capitales que generan en sí mismos una multitud de pecados que nos pueden conducir a la condenación eterna. Así que tenemos que buscar cómo evitar todos los pecados que incidan con estos pecados capitales. La soberbia, en primer lugar. La soberbia es un tema, por eso está de primero, es un tema que el padre Juan Jaime lo señala categóricamente porque ha hecho mucho daño a la humanidad.
Por eso es importante la lucha que tenemos que hacer, el combate espiritual, dice Fernando Casanova. Al pobre Fernando Casanova lo tienen en el banquillo los acusados ahorita, al pobre por haberse enrolado con unos protestantes ahí para predicar. Pero no, yo tengo fe en Fernando Casanova, yo creo que va a salir bien. Pero bueno, hablando de él que menciona, pues el combate espiritual es la lucha ascética. Tenemos que amar la lucha ascética. ¿Qué significa esto? Tenemos que amar la lucha por ir creciendo espiritualmente. La palabra ascética significa de ascender, de subir a las alturas de Dios, ¿verdad? Subir a Dios. Entonces el camino debe ser de un proceso de conversión permanente, un proceso en el crecimiento del amor cristiano, la oración, ya decíamos la lucha ascética y los sacramentos. Es importante el recurso de los sacramentos y de la oración, importantísimo. Claro que también en las morales especiales vimos la bioética, vimos el problema de la sexualidad humana y también vimos al final pues un tema de el matrimonio y la familia, porque es un ámbito donde se debe luchar por la construcción de la verdadera moral cristiana. Y concluimos un poco en un análisis general amplio que dio el Papa San Juan Pablo II en su encíclica Veritatis Splendor. Espero les haya gustado, porque esa reflexión sobre el esplendor de la verdad del Papa Juan Pablo II es maravilloso. Entonces, sabemos por lo tanto que la moral cristiana es una ciencia normativa, o sea que te da normas para cumplirla, ¿verdad? Unas normas para cumplirlas, pero es difícil dejarse guiar, es difícil. Y esta es una ciencia que te quiere guiar a la salvación, te quiere llevar hacia la salvación eterna. Te tenés que dejar guiar para poder salvarte. Y eso implica la obediencia. Y la obediencia en la cultura actual ya no es un valor. La obediencia es un antivalor. Hablar de obediencia de la ley de Dios hoy es un escándalo para el hombre actual. Y decimos obediencia en la era de la libertad. Nadie quiere obedecer. Cuando nos llenamos la boca de hablar de libertad, la obediencia suena horrible, suena ridícula la obediencia. Si es que se ha endiosado la palabra libertad actualmente, la hemos endiosado. Incluso los mismos cristianos ya no confesamos el pecado de la desobediencia. Porque cuando éramos chiquitos todos confesamos, es que fui desobediente a mi mamá, cuando éramos las primeras confesiones que hacíamos. Pero ahora ya no confesamos la desobediencia, porque no obedecemos las normas, no obedecemos las leyes. Y ser obediente hoy en el mundo es para tontos. Ser obediente para el mundo hoy es para idiotas. Pero sin embargo, Cristo es el modelo de la obediencia, porque Jesucristo es el modelo de la humildad. Y si nosotros vamos a la Sagrada Escritura, todo el Evangelio es una invitación a la obediencia, porque eso es lo que salva. Y si obedecemos, nos transfiguramos en humanidad nueva, o sea, Dios mismo en nosotros viviendo en esta tierra. La obediencia. Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué razón Cristo fue obediente? Porque Dios es obediente. ¿Y por qué Dios es obediente? Porque Dios es absolutamente fiel, infinita y eternamente fiel. Por eso Dios es obediente a su propia imposición, porque Dios mismo se ha impuesto a Él mismo amarnos a todos nosotros. Entonces, en ese sentido, Dios es absolutamente obediente, por lo tanto, es absolutamente fiel. También, por otro lado,
Dios es fiel porque Dios es amor. Y Dios es amor porque es ausencia absoluta. Dios es ausencia absoluta del propio interés. Dios no tiene interés en sí mismo. No tiene nada que interesarse del mismo. Dios es amor, por lo tanto, porque es ausencia absoluta de el propio interés. Sin embargo, la soberbia es el mayor de los males, de los pecados que ha destruido, porque la soberbia ha destruido, es la más destructiva en primer lugar. Después veré por qué ha destruido. La soberbia es la más destructiva de todas las pasiones que tenemos, porque la soberbia es la clave de todo el mal y de todo el sufrimiento que existe en el mundo. El ser humano sufre porque hace del mundo lo que le da la gana, pero es tan fácil obedecer. Dice la Sagrada Escritura, no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero comimos. Era tan fácil obedecer. Dice la Sagrada Escritura, no matarás, pues matamos. No codiciarás, codiciamos. No levantarás falsos testimonios ni mentiras, pero sí levantamos falsos. Pero lo único que había que hacer era obedecer. Es el modelo que nos trae Jesucristo a nosotros para el cumplimiento de esta ley normativa de la moral cristiana, la ley de Dios, la ley natural, la ley positiva, o sea, la ley escrita en la Sagrada Escritura, en la revelación, y la ley natural, pues, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, si nosotros obedeciéramos, este mundo sería un paraíso. Pero no, nosotros hemos destruido el mundo. Fíjense que en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 5, ya Cristo está hablando de la bienaventuranza. Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los mansos, porque alcanzarán salvación. Felices los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Felices los que trabajan por la paz y por la justicia, porque serán llamados hijos de Dios. Pero no, nosotros teníamos que convencernos que felices son los que tienen riqueza. Y eso es lo que el mundo nos está gritando, que solo los que tienen riqueza son felices. Los felices de la bienaventuranza no tienen ningún valor. Dice el mundo que los felices son los que se imponen, los que dominan, felices los que destruyen, felices los que masacran. Teníamos que creer que los felices son los llenos, los hartos, los que no les caben más bienes, ni más posesiones, ni más riqueza. Teníamos que creer que los felices son los que ensucian el corazón. Felices son los que hasta con la mirada tienen su mirada sucia también. También teníamos que creer que la felicidad es que no sea yo el que sirva, sino que me sirvan a mí. Es todo lo contrario a la bienaventuranza. Que no sea yo el perseguido, sino que sea yo el que persiga, ¿verdad? Teníamos que creer también que la felicidad no es hacer la paz, sino hacer la guerra. Así está el mundo ahorita. La felicidad para los ambiciosos es eso. Eso es la felicidad, no la felicidad de las bienaventuranzas. Por eso el padre Juan Jaime nos dice, disfruten de este mundo destruido que tenemos. Es obra de nosotros. Porque todo lo que teníamos que creer, todo lo que tenemos que creer que sabemos dirigir el mundo, lo estamos matando, lo estamos destruyendo. Por no querer obedecer. Pero era tan fácil. La lección nos la dejó Jesucristo. Era tan fácil obedecer. Lo único que había que hacer era obedecer. Y es la invitación que nos quiere hacer el padre Jaime en esta siguiente conferencia que les dejo pues a ustedes como broche de oro de esta clase. Espero la hayan disfrutado, espero les sirva para su propia vida.
Espero que no se queden solo con lo que hemos aprendido aquí, sino que investiguen, estudien, busquen, lean en primer lugar la encíclica del Papa San Juan Pablo II, El esplendor de la verdad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.